Chao, Shalom. Buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Está la congregación Yeshua Adonai en Armenia, Colombia. Y estamos acá reunidos para escuchar la palabra que el Adón tiene para nosotros en el día de hoy. La palabra lleva por nombre la extraordinaria actitud correcta. La extraordinaria actitud correcta. Muy bien, mis hermanos. Vamos a abrir el libro de Esdras, por favor, capítulo 3. Esdras. Está después de Crónicas, ¿no? Está antecito de Nehemías o lo dejó. Esdras 3, del 10 al 13. Vamos a hacer primero esta lectura y vamos a hablar de lo que pasó, de lo que sucedió en ese momento. La extraordinaria actitud correcta. Sabemos que tenemos a veces actitudes incorrectas. Incluso en la vida espiritual, a veces tomamos actitudes que Él no nos ha mandado. Y a veces nosotros nos colocamos a hacer cosas que Él no nos ha dicho que hagamos. Entonces, cuando tomamos la actitud correcta es porque estamos estudiando su palabra y sabemos qué está haciendo. Hay congregaciones que se llenan de una cantidad de activismo. Vamos a hacer balón, vamos a hacer fútbol, vamos ahorita a ir con los de la tercera edad a hacer esto, lo que estamos hablando ahora. Y las damas dicen activismo, y los vemos toda la semana en activismo. Pero no lo estamos viendo escudriñar, honrar, no los estamos viendo interceder, no los estamos viendo en otra actitud que lo que el Adón quiere es que le conozcamos. Los otros son cosas muy buenas, como actividades formidables, porque entretienen, pero aquí no estamos para entretener a nadie. Nosotros vemos muchas congregaciones que van y cogen y llevan a los niños y los ponen que vean que van con la maestra y para que pinten y dibujen y coloreen. Nosotros aquí no estamos para entretener a nadie, estamos para conocer verdaderamente la Dabá y la palabra. Y yo creo que con lo que nosotros hacemos cada semana, estudiándola, con la Parachá, con todo lo que hacemos nosotros con todos estos estudios y lo que venimos haciendo a través de doctrina, a través de discipulados, a través de todo esto, estamos llevando un conocimiento que a veces nos toca volver a refrescar porque se va como diluyendo en el tiempo. Entonces me parece muy importante. Esdras 3, del 10 al 13, dice así. Cuando los constructores echaron los cimientos del santuario de Yahvé, hago aquí un alto un momentico para colocarlos en contexto, ¿sí? Resulta de que en ese momento el templo y Jerusalén estaba siendo reconstruida, no el templo sino Jerusalén, porque se había destruido hacía 70 años, llevaban 70 años, perdón, allí haciendo de reconstruido, lo que hacía que había desaparecido el primer templo. Sucede allí que, ustedes se acuerdan que habían llegado los babilonios y se habían llevado a Judá. Ya habíamos visto que los asirios se habían llevado a las 10 tribus del norte, de la casa de Israel, pero la casa de Judá, luego más adelante llegaron los babilonios por ellos. Pero resulta de que los babilonios llegaron y se llevaron cautivos a los judíos, ¿cierto? A la tribu de Judá. Porque Israel son 12 tribus, Judá es una sola. Entonces se los llevaron para Babilonia, pero más adelante, para que ustedes conozcan, porque ustedes hablan de Persia, de Media, de Asia, todo lo que explica la palabra allí. Entonces más adelante resulta de que el rey Ciro toma el poder y vence a los babilonios, y allí llega el imperio persa. Y es a través del rey Ciro que él le da tanto a Nehemías como a Esdras para que vaya otra vez y restaure, porque el rey Ciro no es que fuera un ungido, ni mucho menos, sino que él quería tener como irse bien con todas las religiones, o sea, un sincretismo religioso impresionante. Entonces estaban ahí, habían regresado, estamos volviendo otra vez aquí esta palabra, habían regresado de nuevo a Jerusalén, ¿sí? Estaban allí de nuevo otra vez regresando después de estar 70 años cautivos en Babilonia. Entonces
allí está un líder de los judíos llamado Zorobabel, ¿sí? Y comenzó él nuevamente a edificar el templo y a colocar los cimientos del templo. Entonces aquí tiene esto que ver, ¿sí? Había pasado tanto tiempo y los judíos más jóvenes no habían conocido templo, pero los viejos, ¿sí? Sí habían visto el templo, las murallas y todo lo que sucedía. O sea, tenían un recuerdo muy bonito de lo que era el templo. Pero los jóvenes no, porque muchos nacieron allá estando en cautividad en Babilonia. Regresaron con sus familias, pero no. Pasa lo de hoy en día, que hoy en día la gente no sabe, que yo tengo, por ejemplo, estudiantes que me dicen, cuénteme qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que pasó en el terremoto. Niños que tienen 12, 13 y 14 años, porque eso hace como más de 20 años, yo cuando no había nacido, que eso fue muy fuerte. No saben, no tienen ni idea ni qué pasó en eso. O no tienen idea de que venga, que tal, que cómo le parece que verdad, profe, que secuestraron gente en las carreteras y que el país estaba tomado por grupos así, en armas y todas cosas, y la gente prácticamente estaba secuestrada en las ciudades. Claro, eso pasó, pero no recuerdan eso, porque no vivieron el horror de muchas cosas que se vivieron. Es como la cuestión de lo del cartel de Medellín, el cartel de Cali, todo lo que hubo en esa época, ellos no lo vivieron. Pero nosotros pasamos por toda esa situación acá en Colombia y nos dimos cuenta, y pasó lo mismo, o sea, ellos no supieron qué fue porque no vieron el otro templo. Entonces allí en el capítulo 3, del 10 al 13, dice allí, cuando los constructores echaron los cimientos del santuario de Yahvé, ya sabemos por qué, ¿cierto? Se presentaron los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, ataviados con sus vestiduras, con trompetas y címbalos, miren, para alabar a Yahvé según la ordenanza de David, rey de Israel. O sea, ya no estaba David, pero según esa ordenanza lo hicieron. Y entonaron un cántico de alabanza y gratitud a Yahvé, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría, alabando a Yahvé, porque los cimientos de la casa de Yahvé habían sido echados. Pero muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia, aquellos ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo. De modo que la gente no podía distinguir entre el clamor de los gritos de júbilo y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba a voz en cuello y el bullicio se oía desde lejos. O sea, habían dos actitudes, ¿cierto?, de unos y los otros. Entonces pasa lo mismo, y esa palabra es para nosotros, y ahora entiendo por qué el Adón por esa es esa palabra, porque ahorita se están echando los cimientos de esta nueva casa. Y todo el mundo recordará y dice, ay no, pero es que en aquella época la congregación tal y Pascual no sé qué. Y entonces muchos recuerdan. Pero otros vienen nuevos, por ejemplo los que han venido aquí el Yom Kippur, que vinieron de allí de Yarumito y que vinieron de Guacarí, y están felices. Porque para ellos esto es volverse a reunir, es algo muy precioso. Se da cuenta, hay dos actitudes. Entonces pasaba allí, ahí entonces... Mire, ahí pasa lo siguiente, que lo que les decía, los judíos jóvenes no habían conocido la grandeza y la majestuosidad que había en el templo, porque esa era una de las grandes maravillas que estaban allí. Entonces, mire, los jóvenes dieron grandes voces de júbilo, eso lo encontramos en el verso 10. Dice, cuando los constructores echaron los cimientos del santuario de Yahvé, se presentaron los sacerdotes y los levitas, hijos de Asaf, hijos del sacerdote, ¿cierto?, ataviados con sus vestiduras, con trompetas y címbalos, para alabar a Yahvé, según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, mire, estaban felices esos muchachos. Por fin la casa del Adón vuelve otra vez a ser levantada. Esa alegría de ellos, decir, es que ir allá es algo hermoso. Se vistieron con ropas sacerdotales y solamente estaban echando los cimientos.
estaban felices y se pegaron con trompetas, con címbalos y todo para alabar al Eterno. Pero ¿qué pasaba? Ahí vemos, por ejemplo, la otra actitud, ¿sí?, de los otros. Ahí vemos ahí, por ejemplo, el 11 dice, y entonaron un cántico de alabanza y gratitud los jóvenes a Yahvé, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Entonces todo el pueblo gritó con gran alegría, dice, alegría, alabando a Yahvé, porque los cimientos de la casa de Yahvé habían sido echados. Estos cimientos, mis hermanos, de nuestra casa han sido echados de nuevo para grandes cosas, para cosas poderosas, porque lo que viene es maravilloso, es precioso, es grande para nosotros. Y hay que creerlo, porque a Elohim hay que creerle dentro de lo imposible. O sea, esa fe, esa emuná que nosotros debemos desarrollar, tiene que ser una emuná sobrenatural. Y esa emuná sobrenatural es, vea, cuando uno llega y coge y dice, Señor, no tengo sino, por decir algo, como ustedes se acuerdan, cuando Isaac ofrendó, él ofrendó de la semilla que tenía para sembrar. No se la consumió. Esa fue la semilla, Señor, voy a sembrar de esta semilla. Y llegó a ser el hombre más rico que Abimelech. Tan es así que le tocó decirle, no, hermano, sabe que vaya a hacer, porque aquí ha generado usted mucha envidia. Y fue la semilla. Y esta semilla que estamos sembrando en esta congregación ahora, esta es la semilla que le estamos presentando al Eterno. Y esta es la semilla que va a dar frutos al 100 por 1 y mucho más abundantemente en el nombre de Yeshua. Porque Él es el que hace cosas maravillosas. Y Él abre caminos donde no los hay. Y saca agua de la roca de sequedad y hace ríos nuevos y caminos nuevos. Y es lo que está haciendo. Pero también le está diciendo a sus hijos que no nos va a pasar como a los príncipes que se fueron y dijeron, realmente está muy bonita la tierra, los frutos son grandes, pero nos va a quedar muy duro. No, a nosotros no nos va a quedar duro nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos acompañados por la mano del Elohim Todopoderoso que está con nosotros, que da para nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía, que coloca sobre nosotros bendición y provisión cuando nosotros estamos con Él, y que ha prometido una cosa, que no nos iba a dejar y no nos iba a abandonar, y que por más difíciles que sean nuestras circunstancias, siempre nos estará acompañando en cada momento. Mire, estamos rindiendo alabanza, estamos honrándolo en su día santo, estamos glorificándolo con las fiestas. ¿Usted cree que cómo se siente el Abba? Feliz. Está feliz. Mis hijos, mis hijitos hermosos, están haciendo lo que yo les mandé. Y son esos chiquiticos allá, de Yeshua Adonai, allá, que lleva mi nombre, pero me están honrando. Él no necesita de multitudes, Él es Elohim, Él es el dueño de todo, de toda circunstancia. Él los únicos que nos ha hecho a nosotros es, alábenle y cumplamos con su palabra, ¿sí? Entonces miren, ahora, allí vemos otra actitud que es la que sucedía con los ancianos. Resulta de que los ancianos es como los abuelos de nosotros. Ay, yo me acuerdo que cuando Armenia tal cosa, eso era muy bonito, y uno iba a tal cosa, o en la ciudad tal había tal otra, y en esa época recordaban cosas muy lindas. Y se tiene el recuerdo de cosas bonitas y maravillosas, pero allí ellos estaban recordando algo muy diferente, ¿sí? Empezaron a llorar de tristeza, porque ellos habían conocido el esplendor, ¿sí? Habían conocido la gloria. Ya estaban recordando cómo había sido el templo anterior, que era majestuoso, era súper, pero este otro templo era más sencillo. Pero mire ahí el 12, pero muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de familia, aquellos ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa ante sus ojos, lloraban en alta voz, en tanto que otros muchos daban gritos de júbilo, o sea, ellos lloraban. ¿Por qué? Decía, esta no es como la otra. Porque siempre las personas es anhelando lo otro que vimos. Eso era mejor, el tiempo pasado siempre fue mejor, pero Él siempre trae nuevos tiempos. Él está moviéndose en una dimensión distinta, está renovando cosas. ¿Qué tal hablar, por ejemplo, de la palabra que hablábamos acá en la congregación hace, digamos, 8, 9, 10 años atrás? Que era muy linda en su momento, pero que fue madurando, que fue creciendo y que hoy nos lleva a otra dimensión. Ya vamos para adelante, mis hermanos. Entonces, hay dos actitudes diferentes. La primera actitud
nos permite ver, ¿sí? Que, mire, que es el mismo acontecimiento, es el mismo acontecimiento. Lo único es que los lamentos de uno no permiten ver la bendición que trae el otro. De quedarnos lamentándonos, como dicen por ahí, por la leche derramada, no nos va a permitir ver la bendición. Y mis hermanos, algo que me ha enseñado el Adón, lo que pasó, pasó, hay que soltarlo, porque la bendición siempre va a estar delante de nosotros y no atrás. El Adón dice en su palabra que el que coge el arado y mira para atrás no sirve para sembrar. Ya lo que pasó, pasó. Ya si tú te pusiste a cuentas con el Adón, ya pasó. Vienen nuevos comienzos. La vida trae cosas hermosas y maravillosas de aquí para adelante. ¿Hubo sufrimiento pasado? Claro, muy seguramente que sí. Se quebró un negocio, hubo separación de pronto, hubo divorcios, se perdieron, por ejemplo, cosechas o propiedades, lo que sea. Ya otros que, ay, perdí plata hace cuántos años en las pirámides y esas cosas que hacían. O sea, mucha gente, no nos podemos quedar mirando el pasado, porque si nos quedamos mirando lo que está atrás, no vemos la bendición que está adelante. No vemos todo lo que viene, ese futuro para nosotros lleno de gozo y alegría, porque es lo que Él quiere para nosotros, es algo grande y poderoso. Él lo que quiere es bendecirnos porque quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí? Y Él lo que quería ahí, que sus hijos reconocieran ese proceso, que alcanzaran a ver de nuevo la bendición que estaban ellos empezando a vivir frente a una nueva etapa en su vida, una etapa que Elohim estaba colocando delante de ellos. Ahora, podemos preguntarnos algo, ¿no? ¿En qué parte de la historia estamos nosotros? Nosotros podemos, ¿cuál de los dos lados de la historia hubieras estado tú? Tenemos que hacer una pregunta, porque a veces nos quedamos, yo recuerdo, por ahí alguien decía, es que yo recuerdo, que es que lo que pasa, no, vamos para adelante, muchachos. ¿Qué actitud hubiéramos, por ejemplo, nosotros tomado en ese momento? Aprender a ver lo que viene por delante. Porque, mis hermanos, el pasado es historia. Lo que Él quiere es que vivamos, tengamos vida y vida eterna, porque este es el momento más importante en nuestra vida, el presente. Él dijo, Yeshua dijo en su palabra, nuestro Elohim, yo he venido a traerles vida y a darla en abundancia. No te preocupes ni por el día de mañana siquiera, qué comerás o qué beberás. Cada día trae su afán. Él lo hace. Lo que pasó, pasó. No te preocupes, que estamos en las mejores manos. Y Él va a traer bendición sobrenatural a tu vida cuando tú le crees. Cuando dices, Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer. Yo he orado muchas veces así y he visto milagros maravillosos que Él hace. Señor, no sé cómo lo vas a hacer, de qué manera lo vas a hacer. Pero Señor, necesito esto es mi anhelo, esto es lo que quiero. Señor, me entrego a ti. Señor, cometí estos errores, cometí estas transgresiones a la Torá, pero hoy vengo a colocarme a cuentas contigo. Él dice, tengo un camino nuevo para ti, tengo un futuro nuevo para ti. Las cosas que vienen, postreras, van a ser más hermosas que las primeras. Ya lo verás. Date un tiempo. Un fruto no cae hasta que no está maduro. Este es el tiempo en que va a venir un fruto grande. Vamos a recoger una cosecha inmensamente grande, mis hermanos. Entonces, uno se puede dar, mire, tenemos que tener tanta confianza en el Eterno, que aún en medio de las situaciones más adversas, tenemos que aprender. Yo recuerdo que a mí todavía me tocó la época yo no sé quiénes alcanzaron a montar en tren aquí en Colombia. ¿Quiénes alcanzaron a montar? ¿Todos montaste en tren? Ustedes, es una cosa hermosa, ¿sí? Eso de montar en tren era una cosa maravillosa. Sí, aquí en Colombia, porque por el exterior, eso es un lujo en el exterior. Aquí decimos, pero realmente era muy bonito. Yo recuerdo que mi papá y mi mamá, en esa época, mi hermano no había nacido. Yo a mi hermano le llevo 5 años, ¿sí? Y mi hermano no había nacido, pero tenía como 5 años, yo creo. O estaba muy pequeñito él, pero recuerdo eso que íbamos. Y recuerdo que una vez se viajaba en Cali, ¿no? Eso era el autoferro, recuerdo mucho, ¿cierto?
¿cierto? Que era el autoferro, que era como, yo recuerdo que era como grisecito, y tenía como una, en la trompa como una bolita como de un faro, ¿cierto? Era bonito. Sí, era muy chévere, y lo cogíamos aquí en la estación de acá, y iba hasta Cali, ¿sí? Y iba en el camino, era... Y un día, pero eso era tremendo paseo. Y recuerdo mucho que el tren fue a arrancar, y estábamos nosotros en el tren, mi mamá y yo. Estaba pequeñito. Y yo era desesperado, mi papá, ¿dónde está mi papá? Es que ya empezó a arrancar el tren y mi papá, yo era desesperado. Pues para mí, mi papá, para uno el papá cuando está chiquito es el héroe de uno, ¿cierto? Y entonces yo estaba desesperado porque el tren había arrancado sin mi papá, para mí. Y dijo mi mamá, no, tranquilo, papito, tranquilo. Tranquilo que ella viene para acá, pero yo no lo veía, ella viene para acá. Y entonces en ese momento, ya cuando vino él me dijo, no, tranquilo, que es que todo esto hace parte del paseo. O sea, esos momentos de angustia, esos momentos de temor y de duda y de cosas que tal vez uno piense que van a suceder mal, ¿cierto? Resulta de que Él tiene para nosotros tiempos hermosos y maravillosos. Así es que eso hace parte del paseo. El haber tenido tribulación, el haber tenido esos momentos tan difíciles, angustiantes, de separaciones, de quiebras financieras, de tal vez de la cárcel o quién sabe qué cosas, ya pasaron. Hicieron parte del paseo, de la vida. Porque todas las cosas las ha permitido Él, porque Él ha tenido un propósito con nosotros, es madurarnos. Porque yo creo que ninguno de los que estamos aquí queremos ser desobedientes, alentarnos, sino antes por el contrario, buscar su luz y su presencia. Todo eso hace parte del paseo. Entonces, cada crisis, mire, métase algo en la cabeza, cada crisis que pasamos, páselo como una aventura. A veces decimos, no, es que financieramente esto es muy pesado. Tranquilo, colóquelo en manos de Adón. Creámosle a Él, porque entonces la palabra aquí. Pero cuando colocamos toda nuestra creencia, toda nuestra emuná correcta en Él, decimos, como he dicho yo muchas veces, yo no sé cómo lo vas a hacer. ¿Que han llegado temores? Claro, todos somos seres humanos y uno tiene temores, lógico. Pero uno viene en temorcillo, pero después usted mismo está en rueda diciéndole, no, tranquilo. Yo he visto unas maravillas. Y uno a veces va a ministrar personas y les va a decir, mira, no, tranquilo, ora. No, sí, pastor, pero es que si usted supiera que... Busca de la... No, sí, claro, pero no escucha. Ese sentido del audio que les decía la vez pasada de los sentidos, no les habla, no les entra, ¿no? No les entra por el derecho y le sale por el izquierdo, bueno, no sé cómo sea la cosa. Entonces, tenemos que tener una excelente actitud, la actitud correcta. Pero ¿qué será una actitud? ¿Qué es la actitud? Es un estado de ánimo, es un comportamiento con el cual nos enfrentamos a cada circunstancia. Esa es la actitud, ¿no es cierto? Entonces, mire, tuvieron ahí en ese momento diferentes actitudes, en ese momento que estaban ahí los judíos. Unos una y los otros otra, que la hemos visto. Ahora pensemos nosotros, en este momento que hemos pasado por una pandemia, que estamos pasando y hemos pasado por cuarentenas, etcétera, etcétera, ¿cuál es nuestra actitud? Confianza en Él. Eso es lo que tenemos que hacer frente a tantas circunstancias, es confiar en lo que Él nos dice, es confiar, estamos en las mejores manos. No nos llenemos de temores y de miedos, porque si hay una cosa que ha traído temores y miedos, es esto, de que el bicho no me va a picar, no me va a inocular, ¿no? Frente a eso, frente a lo financiero incluso, ¿no? Tenemos que tener tremendo, porque una actitud positiva es la que nos permite enfocarnos de una manera acertada hacia las situaciones. Pero cuando nosotros nos enfocamos con una actitud negativa, esa actitud negativa a nosotros no nos permite sacar provecho de las circunstancias. Nos lleva a sentimientos tal vez de frustración, de derrota, de desánimo, esa actitud negativa. Pero cuando uno encuentra que a través, que no importa la circunstancia, yo sé a quién he creído, yo sé a quién he creído, pero no tenemos al Adón, a Elohim, como una esperanza.
Porque una esperanza, no, no, sí, yo creo en Él, pero esto está muy berraco. No, eso es una esperanza, no, esto está muy duro. Vamos a ver que el Señor, ya le pedí al Señor, pero esto es muy duro. No, créale de verdad, que es la actitud correcta, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú no desarrollas esa fe, no va a hacer nada de lado por ti. Vuelvo y le recuerdo una palabra, hace mucho rato que la vimos, pero vuelvo otra vez y la ministro porque yo creo que hoy hace parte de este arsenal de cositas que Él quiere recordarnos. Vamos al libro de Santiago, por favor, capítulo 1. Dice, 1, el 6. Recuerden que la palabra fe en hebreo es emuná y quiere decir confianza. ¿Sabe qué es confianza? Cuando usted tiene una confianza, no es que usted tiene una confianza para eso, porque usted sabe que eso es eso. Confianza es decir, emuná en hebreo, es decir, voy para Bogotá y en ese bus que va ahí, de la flota tal, si salgo a las 3, llego a tal hora y usted se monta en ese bus y usted tiene confianza que lo va a llevar a Bogotá, no lo va a llevar pues, para el Amazonas, ni lo va a llevar para el Chocó. Usted compra el ticket y sabe que lo va a llevar para... Esa es confianza, esa es fe, es el tipo de fe que nosotros tenemos que colocar. Entonces dice el 1.6, pero pida con fe, o sea, pida confiando en Él, sí es lo que dice la palabra, no dudando nada. O sea, usted no puede ponerse a dudar, ¿será que el Señor sí? No, pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar, impelida y zarandeada por el viento. Entonces, es como es que va y viene. No, 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 usted no puede ser indeciso. Usted tiene que tener un solo rumbo. Y dice el 7, y póngale cuidado a eso porque lo hemos dicho muchas veces, pero es de volver a subrayar. Dice, no piense pues, escuche, no piense pues tal hombre, y escríbanlo si tienen por ahí, que siendo varón de doble ánimo, o sea, unas veces cree y otro no, al estilo chino, unas veces sí cree y otras veces no. No piense pues tal hombre que siendo de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda no va a recibir del Señor lo que está pidiendo. Es así de sencillo. El que duda no recibe. Pero para el que cree, todo es posible, dice la palabra. Así es que eso es como la actitud negativa. Es como cuando uno tiene un carro y anda con una llanta pinchada. Si usted no la cambia, usted no va a llegar a ninguna parte. Lo mismo. Tenemos que cambiar la actitud, el negativismo. Entonces, si no lo hacemos, allí nos va a suceder lo que nosotros no queremos. Vamos por favor a 1 Corintios 16, 14. 1 Corintios 16, 14. Tenemos que aprender a hacer las cosas con amor. Eso es importantísimo. Dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todas. ¿Sí? Entonces, yo no sé, por ahí hay una película, y no sé quiénes la han visto, se llama En busca de la felicidad. Sí, con Will Smith es una película muy linda. O sea, ¿qué nos enseña eso? Que la felicidad nosotros la llegamos a percibir cuando nosotros amamos lo que hacemos allí. Cuando logramos hacer lo que amamos, cuando usted hace lo que ama, usted es feliz. Yo soy feliz con la congregación, con nuestra congregación, soy feliz. ¿Qué tal que en mi vida no existiera esto? Y he tenido muchos enemigos, hasta los cercanos a uno, que han querido a uno tal vez verlo derrotado, o tal vez que la congregación se apabulle, o cuantas cosas, y lanzado hasta improperios y calumnias, y cuantas cosas. Pero aquí estamos, como le decía Gamaliel allá cuando estaban allá en el Sanedrín, no los critiques más, no los condenemos más. ¿Qué tal que el Señor sí tenga un propósito con ellos? Y tenía un propósito con ellos, todos los que quieran. Eso es lo que digo, no importa. Hay muchas gentes que lo quieren a uno ver mal.
Incluso gentes que a veces uno le pudo haber enseñado tantas cosas a profundidad, pero eso no lo agradecieron. Agradecieron, por ejemplo, se fijaron, hay personas que se fijan en la vida, en el viejo hombre de uno, cuando uno fue para la universidad o fue noviero, quién sabe qué, o de pronto de tomar unos tragos, quién sabe, que hubiera tenido cualquier tipo de vida, ¿cierto? Pero no eran en Yeshua. Entonces se coge una cosa, eso se llama un sofisma de distracción, ¿no? Ah, sí, pero es que, o supongamos, personas que estuvieron en la cárcel por alguna situación. Yo conocí un pastor, yo le he dicho a ustedes, que estuvo hasta en la Gorgona, y que estando en la Gorgona le prometió a la dona en ese tiempo, en esa época, que si él lo sacaba de ahí le iba a servir. Y él estaba condenado como a 50 años de cárcel. Y resulta de que él le hizo esa promesa, y no sé si la había contado, te las quiero contar. Y él estando allá empezaron a llegar unos pastores y una gente allá que llegaban cada semana o algo así. Y empieza este varón a recibir palabra y empieza a creer en el Adón. Mira hasta dónde lo lleva el Adón para que reciba su palabra. Ya lo tuvo cautivo. Y estando allá empieza a conocer esto. Y tenía todo el tiempo del mundo para estudiar la palabra. Ya el hombre llevaba unos añitos allá guardado. Le hizo esa promesa al Eterno. Y resulta que esa promesa de que si lo sacaba de allá y le daba la libertad, que él iba a servir. Y resulta de que por esa época vino el Papa Pablo VI, eso hace muchísimos años. Y entonces eso hace una habeas especial, habeas corpus, no sé qué cosa, en todo caso reducen como las sentencias como a la mitad, por el hecho de venir un Papa. Eso es un acuerdo que hay entre Roma pues y en esa época el concordato que había aquí. Pues entonces ya la sentencia le había rebajado tanto que lo trasladaron ya aquí a Colombia continental, porque estaba ya en la isla Gorgona. Y él llega acá y sigue estudiando la palabra, y sigue orando, y a donde llegaba era con el recluso y con el otro llevando la palabra y llevando, o sea, que la gente conociera del Señor, ¿cierto? Y un día le dicen, bueno, tenía un recurso, se llama un recurso de apelación, un recurso de casación, se llama eso, que es el último recurso que puede utilizar un reo después de haber sido condenado. Tiene esa oportunidad. Aquí tenemos una abogada que me puede decir si es lo que digo es cierto o no. Entonces resulta de que le dijeron, no, hágale, y él lo presentó, y muy seguramente que el abogado que lo puso el lado porque fue muy habilidoso, porque esos procesos dicen que eso es más difícil que otra cosa, eso, mejor dicho, un milagro que eso pase. Pues resulta de que el proceso de casación sí prosperó, y este hombre salió libre. No alcanzó a pagar sino como, no sé cuántos, como 5 o 7 años de cárcel, después de estar condenado como a 50. Pues ¿qué le tocó al hombre? Se metió en la berraca con el Señor, le tocaba cumplir. Y lo conocí siendo pastor, y tenía, creo que eran 4 hijas, en ese momento que lo conocí, y su esposita y todo, su hogar, sirviéndole al lado. Van a hacer cosas que a veces nosotros no imaginamos, pero mire usted eso. Entonces, ¿cuántas cosas? Tenemos que amar lo que hacemos, es donde estamos, de la manera que estamos. Nosotros tenemos que amar lo que Él nos ha colocado. Hay gente, ¿por qué la gente desarrolla, digamos, tantos talentos y son geniales en muchas cosas? Porque finalmente terminan haciendo lo que aman. Mire, cuando usted ama algo, usted sabe, por decir algo, usted sabe de sistemas, y a usted le gustan los sistemas, y es gomoso, y usted lo pueden contratar en una empresa, y usted se puede quedar hasta las 2, 3 de la mañana y le dicen, hola. O la esposa, mire, ay, sí, me pasó el tiempo, porque como a usted le gusta y es gomoso, a usted le gusta y ama lo que hace, usted es feliz. No hay nada más maluco que usted lo pongan a hacer algo que usted no quiera. Por eso hoy en día en las empresas, cuando se hacen entrevistas de trabajo, ese cuentico de como, bueno, ¿y usted para qué? Para que lo que me coloquen. Eso es falso. Eso es falso. Ya en psicología empresarial se sabe que el que le coloca esa respuesta a usted, eso es falso. Usted ama hacer, que le digan a ¿usted qué sabe hacer? No, vea, a mí me gusta, yo trabajo con computadores, un ejemplo, me gusta también me gusta, por ejemplo, la conserjería, las matas,
Ah, ya sé dónde lo vamos a colocar. Porque se busca es ese tipo de empleados que aman lo que hacen. Eso es psicología industrial, psicología empresarial. Colocar a las personas en el puesto que quieren porque lo van a hacer bien. ¿Ven? Entonces tenemos que amar lo que estamos haciendo. Entonces me parece interesante porque esa actitud de felicidad, de agrado, es la que va a determinar muchas cosas positivas y buenas. Muy bien, vamos a Filipenses 1, 12 al 14. Filipenses. Bien, la palabra hoy ha sido así como bien especial. Filipenses 1, del 12 al 14. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, está hablando a Pablo, escuchen, a Pablo no le había sucedido nada, ¿no? Más de la mitad del ministerio de Pablo estuvo en la cárcel. Más de la mitad. Entonces dice: quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han ayudado más para el progreso del Evangelio. O sea, y él estuvo más de la mitad del tiempo en la cárcel. Y para que él diga eso, han ayudado más para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones, por causa del Mesías, son ya bien conocidas en todo el pretorio y a todos los demás. Todo el mundo sabía. Y la mayoría de los hermanos en el Señor, cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven a hablar con denuedo la palabra sin temor. O sea, gracias a eso la gente iba y daba, decían: uy, no, ese Pablo es un pastor, un rabino, porque era un rabino, Rab Saúl. Ya, no, ese hombre, eso es un ejemplo, mire ese hombre cómo lo cogen, lo meten en la cárcel, le hacen una cosa y ese hombre para adelante. O sea, eso es lo que hace. Yo le expresaba ahorita, le decía, y no es por ponerme como ejemplo, sino que cuando uno ama lo que hace, lo hace bien, así termina uno cansadito. Yo he dicho a veces, algunas veces llego a la casa y digo: ¿cómo está? Cansado pero satisfecho por la labor cumplida. Pasa así. Esta semana ha sido una semana de mucho trajín, porque estuvimos desde el lunes, que tuvimos el miércoles, que tuvimos el Yom Kippur, este lunes, no, fue el lunes de la semana anterior. Bueno, ya luego nos vinimos para este miércoles, y ahorita me toca una palabra diferente para mañana, el cierre del Shabbat en Pereira, y ya de ahí para acá me vengo para acá porque el lunes me toca la otra palabra, y me toca preparar 3 palabras, y aparte de eso ahí me toca responder de manera secular con los estudiantes que tengo en el colegio, de manera secular, y toca preparar, y uno no es así de que uno llegó, no, porque nosotros tenemos estudiantes, primero que todo yo tengo un multigrado, que atiendo desde preescolar. Ustedes saben lo que es lidiar chiquiticos de preescolar. Eso es una galleta, pero bien chévere, ¿no? Preescolar y hasta quinto. Y esos que está uno haciendo, y en cada uno de los grados se están dando 12 materias. O sea, que este Pechito como docente es el docente para todos. Ponle cuidado. Es el mismo docente que da matemáticas, el mismo docente que da inglés, el mismo docente que da proyecto pedagógico, es el mismo para educación física, es el mismo para ciencias sociales, es el mismo para ciencias naturales. Yo estoy dando 12 materias en 6 grupos, y cada uno tiene sus estudiantes. Aquí hay 3 estudiantes en preescolar, hay 2 en primero, hay 3 en segundo, y así nos vamos hasta quinto. Entonces es un cuento. Ahora, ayer les pedí el favor a los de la Parachá que me disculparan, porque tenían que pasar notas, porque hoy tuvimos comité de evaluación. Entonces no es solamente este trabajo, sino ese trabajo. Entonces a veces uno ¿quién es el que me da las fuerzas a mí? El Adón. Pero hay momentos en que me siento muy agotado. Y a eso que aparte que esta semana no hicimos lo de la alabanza porque tenemos las fiestas del Eterno, ¿cierto? Que estamos haciendo. Entonces mire, pero tenemos que hacerlo, tenemos que colocar. A veces uno dice: oh, pero el día que uno no esté haciendo esto, sería para mí algo muy triste, porque a esto fui llamado. Es muy cansón a veces, quisiera uno tirar la toalla, pero es lo que yo amo hacer. Otros querrán verlo a uno quién sabe qué, pero a mí me gusta lo que hago y me gusta servir al Adón. Miren, nosotros allí, vamos por favor. Entonces, estando allí, hay un hecho que sucedió, está en Hechos 16.
con Pablo, un ejemplito nomás. Hechos 16, capítulo 16, el verso 23. 16, 23, capítulo 23, ¿qué? 16 del 23 al 34, dice: después de propiciarle muchos azotes a Pablo, pues, y así las que estaban ahí, dice, a ellos los echaron en la cárcel, ¿sí? Les ordenaron que los custodiara. Dice el 24, recibir esta orden los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies con el cepo. O sea, los cepos era, ustedes no han visto dos maderas que tienen un hueco y por ahí le pasaban los pies, los cepos, y las manos también las aseguraron con cepos. Dice, pero hacia la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Elohim y los presos escuchaban. ¿Cómo le parece usted amarrado de pies y manos con los cepos ahí, por ahí en un calabozo interior, y usted, Señor, bendito es tu santo nombre? O sea, esa alabanza del Adón. ¿Y qué dirían los presos? Estos sí están más locos que el berraco. Están pasando la inmunda y alabando al Señor. Y muchas veces a nosotros nos pasan cosas y, ay, Señor, estuviera Pablo aquí, estuviera diciendo, no, papito, esto no ha pasado nada. ¿Sí o no? Penas que debería darle a veces a uno, porque ellos sí la pasaron difícil. Y Rabsaúl fue un ejemplo para nosotros. Entonces dice allí, y el 26, repentinamente hubo un gran terremoto hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. O sea, sucedió algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque estaban adorando al Rey de Reyes. ¿Cómo pasó eso? No se lo explican, pero sucedió. Y Él hace cosas que a veces no entendemos, milagros y maravillas que a veces no creemos, pero las hace. Y cuando empezamos a creer en Él sobrenaturalmente, empezamos a ver la transformación de las vidas de nosotros, de nuestra economía, de nuestros hijos, de nuestro trabajo y de todo lo que hacemos. Pero tenemos que creerle a Él. Pero creerle a Él no es violar sus estatutos y sus mandamientos. Creerle a Él, Él dice en su palabra, en Juan, está diciendo, el que me ama mi palabra guardará. Si me dice, haz esto, hazlo. Perdona a tus enemigos. Bendice a los que te maldicen. ¿Sí? Si Él está hablando de cumplir con toda la Torá, cumple con tus votos al Señor, con tus diezmos, con tus ofrendas. Haz, mejor dicho, tantas enseñanzas que nos ha dado, pero no, nosotros somos duros como un berraco porque nos vamos y no. Vea, le echamos mente, no, pero es que tal cosa. El que piensa pierde con el Adón. Aquí es solamente lo siente, hágalo. Por decir algo, voy a colocar aquí en evidencia algo que sucedió ahora en el servicio de Yom Kippur, que pareció muy lindo. Uno de los hermanos que no todos salieron muy contentos, pero hubo uno que salió exageradamente contento, que fue Humberto. Cuando aquí nuestro hermano Johncito, con una excelente guitarra, le dijo, mi hermano, yo puse el Adón en su corazón, y le dijo, tome, esa guitarra vale una plata, yo sé que vale una plata. Donde yo se ponga a pensar, no, pero es que para conseguir otra guitarra de estas, uy, eso vale una plata. No lo hace, porque a veces tenemos una mente ahí como tan, ¿cierto? Como tan tacaña, pero cuando nosotros decimos, no, me lo puso, tome. Y así es la prosperidad es como el agua. Si usted no la deja correr y bendice a otros, esa agua se pudre, se estanca. Lo mismo es la prosperidad financiera. Si usted no fluye y bendice a otros, se pudre, se estancan sus finanzas. Nunca va a echar para adelante. Tenemos que ser factor de bendición para otros. Entonces, mire, si usted puede saber qué sucedió ahí, se abrieron las puertas, el carcelero se iba a quitar la vida porque creyó que todos se habían volado, pero dijeron, no, aquí estamos todos. Se llevó a Pablo para la casa y a Silas, y allá les compartió el evangelio. No, ese hombre estaba feliz y hasta se le arrodilló todo allá. Yo me imagino pues que tantas cosas que pasaron, y sin embargo al otro día dijo, no, tranquilo, vámonos de nuevo otra vez para la cárcel para que no se den cuenta, para que no crean que nos volamos. Y estando allá, vinieron los alguaciles y le dijeron, suéltelos que ya nosotros no lo vamos a retener más aquí. O sea, el Adón tenía el propósito para que ellos fueran, se ganaran esa familia que era del Adón, y ahora sí los soltamos.
propósitos del Adón, en medio a veces de una adversidad, y no nos damos cuenta que eso es lo que pasa en nuestras vidas. Primera de Reyes 19:7, yo creo que por ahí ya estamos ya como cerrando, trato de ser como muy cumplido en eso. Primera de Reyes 19:7. Hay muchas personas que dicen, no, ¿yo qué más espero en esta vida? ¿Qué más espero en esta vida? ¿Qué más? Nunca diga esas cosas, porque Moisés, cuando salió de Egipto en huida, ¿sí?, de Egipto, tenía 40 años. Cuando el Adón se le revela en la zarza ardiente, ya tenía 80. Y de 80 años le dice, ve por mi pueblo. Caleb igual, fue y recogió ese pueblo, nunca es tarde. Cuando Abraham le había hecho la promesa, tenía 80 años, creo que él tenía 80, que cuando nace Isaac, el hombre ya casi de 100 años, cumplió la promesa. Él la cumple, lo que pasa es que a nosotros nos gusta que todo sea vea. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, rápido. Difícil, sí, es muy difícil, sí, es muy difícil. Él tiene un tiempo para todo. Hay personas que con el tiempo dicen, hola, mira que hace tantos años yo pensaba, y mira que el Adón sí me bendijo, mira lo que me ha dado, pero se tiene que esperar la bendición. Y cuando nos quita cosas, luego nos da otras mejores. Eso es así. Dice el 19:7, y el ángel de Yahvé vino por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. Eso se lo dijo a Eliseo. Nosotros comamos de la palabra del Eterno, porque el largo camino nos espera, y lo que nos espera es bueno, agradable, perfecto. Nosotros no nos podemos rendir. Nos podemos sentir cansados, sí, de pronto necesitamos un cansancio, sí, pero en nosotros no está cambiar las circunstancias. El que las cambia es Él. Así usted puede hacer lo que quiera, se puede parar en la cabeza lo que quiera, pero Él es el que cambia las circunstancias. Yo no, yo puedo pararme en la cabeza y no va a suceder. No es por lo que tú hagas. Recuerden que eso alguna vez lo vimos también por ahí en Romanos 9, que dice que no es por nosotros, ni porque lo hagamos, ni porque tiene usted mucha rodilla o porque usted tiene muchos mercados o lo que sea. Él es el que tiene misericordia con el que Él tiene misericordia. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerle, adorarle y ya. O sea, asuma y asumamos la extraordinaria actitud correcta frente al Eterno. Amén. Amén. Coloquémonos en pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Abacados, porque siempre nos das palabra de aliento, palabra nueva, Señor. Este chaval nos sirva para glorificar tu santo y precioso nombre, para saber que tú eres el que está en control de nuestra vida y de toda circunstancia, que a veces creamos que es adversa o mala. Tú eres quien nos defiende, nuestro abogado, nuestro defensor, el que está pendiente de toda situación y circunstancia, Señor. Tú eres hermoso y maravilloso. Gracias te damos por esta palabra que tú has colocado ahora en nuestro corazón. Permítenos ser fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a serte fiel, Padre amado, Señor. Ayúdanos a no ser razonadores, sino cumplidores y obedientes de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra que nos llevamos ahora en nuestro corazón, Señor, en el nombre de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén.